todos los dispositivos, los wearables, aquellos dispositivos que nos permiten medir todo lo que es sensorización. Yo creo que ustedes ya lo han visto y han podido ver cómo eso ha ido avanzando, cómo nos permite tomar masas y cantidades de información significativa en tiempo real y sin tener intrusión, sin tener muchas veces la necesidad de que el paciente active, la necesidad de que el paciente voluntariamente nos envíe los datos. Muchas veces se están tomando de manera totalmente natural. Pero ¿qué estamos haciendo con esa información? ¿Somos capaces de analizarla? ¿Somos capaces de usarla? ¿Somos capaces realmente de tenerla como un aporte para la toma de decisiones? En nuestro país, yo diría que todavía estamos en un nivel bastante más atrás acá también. Y por último, robótica, y cuando hablamos de robótica, ahí sí tenemos algunas cosas hechas acá. En robótica todavía tenemos un camino que recorrer y el camino va por distintas partes. Por una parte, por supuesto, el uso de robots en las intervenciones, pero por otra parte también es en medir cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos usando, cómo capacitamos a nuestro personal para los usos de robots, cómo logramos finalmente tener mejores resultados. Y yo creo que ahí es donde también tenemos bastantes desafíos. ¿Qué es lo que pasa en Chile entonces? De alguna manera, ¿qué es lo que se ha hecho acá en Chile y qué es lo que se dice que hemos hecho también? Bueno, hace varios años tenemos importantes proyectos de telemedicina y telesalud, un poco se los comentaba cuando vimos lo de telemedicina, pero el COVID, por supuesto, modifica todos los planes, nos pasa a nosotros y les pasa a todos los países del mundo, nos modifica todos los planes y cómo vamos avanzando con esa modificación de planes. ¿Y qué es lo que nos falta en Chile? Nos falta todavía una estrategia de salud digital. Y se está trabajando, se está avanzando, hemos tenido distintos avances, pero todavía nos falta tener una estrategia formal. Ahora, por supuesto, durante la pandemia la telemedicina apoyó a abordar este desafío de la alta demanda, pero todavía tenemos mucho que avanzar y lo que podemos hacer hoy en día es trabajar en distintos sistemas que nos apoyen, que apoyen al paciente, no solamente a los clínicos, en su proceso de cuidado. Y ahí es donde el empoderamiento, la comprensión que tienen hoy en día los pacientes es distinta a la que teníamos antes. Y también tenemos ahí nuevos desafíos para ir avanzando. Y por último, todo lo que es la telemonitorización, telecuidado, teleasistencia, es todo un área que hoy en día está en desarrollo en otros países y que acá todavía podemos ir avanzando. Y nosotros hemos tratado de avanzar y hoy día la idea es poder mostrarle cómo hemos ido avanzando en estas áreas. Ahora, ¿nos ha dejado oportunidades? Sí, nos ha dejado oportunidades. Pudimos demostrar que podíamos trabajar juntos, que podíamos tener una red integrada de salud, que podíamos tener sistemas informáticos que eran capaces de trabajar a nivel nacional con la información e integrarse con otros sistemas que incluso a veces estaban fuera del Ministerio de Salud. Porque cuando hablamos que trabajamos con comisaría virtual y que podíamos tener información de aquellos pacientes confirmados, es que nos damos cuenta que estamos en un solo país, más allá de que tengamos distintos ministerios, y que podemos trabajar en un solo país en pos de un solo usuario que es transversal y que es capaz de integrarse. Con muchas debilidades, con muchos sufrimientos en este proceso de integración, con distintas oportunidades de mejora. Pero hubo un avance, no podemos negar que fue un avance significativo el poder tener un solo sistema de vigilancia, el poder tener un solo sistema que nos permitiera sacar permisos, más allá de cómo queramos evaluar la estrategia a nivel de tecnología, podríamos decir que se avanzó. Cuando hablamos del yo me vacuno, del pasaporte sanitario, a diferencia de otros países que no lo estaban haciendo de esta manera. Tenemos países en Latinoamérica que no tenían sistemas digitales, que tenían que trabajar con fichas en papel para poder contar sus casos, que no había manera de poder controlar o de saber cómo estaban las personas saliendo o quedándose en sus casas, sino que tenían que ir haciendo encuestas. Y ahí yo creo que tuvimos una evidencia de oportunidad que ojalá no la dejemos pasar, que ojalá sigamos avanzando, que por supuesto hay cosas que hay que cambiar, sí, pero por supuesto hay cosas que avanzamos, que antes no lo teníamos. Cuando hablamos de EpiVigila, el sistema antes era en papel. Antes, para notificar enfermedades transmisibles, usábamos una hoja, un boletineno que tenía que llegar a la Seremi. ¿Se imaginan nos hubiera tocado la pandemia así? Y no fue con tanta holgura que lo logramos. Cuando salió EpiVigila, salió en marzo, cuando llevábamos poquitos casos de pandemia. ¿Qué hubiera pasado si eso no hubiera existido y hubiéramos tenido la epidemia que tuvimos? La verdad es que estaríamos probablemente en otra situación, o al menos ni siquiera sabríamos cómo estamos, porque no tendríamos la información.
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros entonces, en base a este contexto que les he comentado? Primero, hemos creado recientemente como universidad un nuevo instituto, que es el Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y el Bienestar. Un nombre muy largo y rimbombante. Vamos a lograr un nombre corto muy pronto que sea más fácil de comunicar, pero en eso estamos trabajando. ¿Qué es lo que es este instituto? Bueno, es un instituto tecnológico que está orientado a diseñar y generar soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto en el sector público como privado, y además, por supuesto, integrando los distintos niveles de atención. Y yo creo que eso es algo muy relevante. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Generar soluciones innovadoras. Y cuando hablamos de innovadoras, a veces uno piensa que es algo gigante, que es algo casi imposible de lograr. Y la verdad es que a veces son soluciones muy chicas, muy simples, pero que el impacto que tienen es enorme. Y ahí es donde yo les hago un llamado. A veces no tratemos de pensar en una gran solución que ocupe tecnologías de punta, que tengamos que hacer validaciones gigantes. A veces un cambio minúsculo, el impacto que tiene es enorme. ¿Qué productos son los que hemos estado trabajando y lo que hoy día quiero contarles de manera muy resumida y que ojalá después durante la mañana podamos ir conversando para aquellos que les interese alguno de estas cosas? Estamos trabajando primero en todo lo que es el área de gestión de recursos. ¿Y cuáles son los dolores cuando uno habla en general de los recursos? Lo primero que te dicen es pabellones. ¿Por qué? Porque pabellones evidentemente impactan la lista de espera, porque pabellones, por supuesto, tenemos una lista de espera muy grande, nuestros pacientes esperan en promedio 600 días para tener una intervención, y claramente eso no es algo que nos guste a ninguno de los que estamos acá. Y tenemos que buscar soluciones para eso. Han buscado soluciones muchos, somos muchos los que hemos tratado de resolver esto. Y probablemente sigamos intentándolo, pero poco a poco hemos ido avanzando. Estamos trabajando en conjunto con el Hospital Pereira en una solución, el Hospital Pereira que es de la región de Valparaíso, donde está el instituto, pero el instituto, por supuesto, esperamos tener una cobertura nacional, pero estamos primero trabajando inicialmente en nuestra región. Lo que hicimos es una plataforma de gestión de pabellones. Y es tan simple como poder entregar la información de la disponibilidad de pabellones, de la lista de espera, de los exámenes que tienen los pacientes que están en espera y poder comunicar todos estos actores. Cuando llegamos al Hospital Pereira me decían, ¿sabes lo que pasa? Que yo a veces tengo mi agenda, pero tengo toda la agenda de pabellón armada, lista, y me llega un paciente que no tiene el examen o que el examen está vencido y se lo tengo que volver a hacer y se me cae la cirugía. ¿Cómo no vamos a ser capaces de tener esa comunicación antes? ¿Cómo no vamos a ser capaces de saber que el clínico que agendamos para la intervención justo se pidió 2 días administrativos? Y que entonces no va a poder hacer esa agenda que nosotros planificamos. Bueno, la solución es súper simple. Lo que hicimos fue comunicar a los distintos actores que están involucrados en el proceso de agenda, de manejo de pabellones y agenda de pabellón. Y hoy en día estamos empezando a salir con una solución de pilotaje, que todavía no les puedo contar resultados porque estamos recién saliendo, pero que al menos desde la percepción de los actores que están trabajando, ya les ayuda a tener información. Tenían que llamar uno a uno a los pacientes para saber si todavía estaban esperando la lista de espera, para saber si todavía era de utilidad para ellos la intervención. Tenían que agarrar el RUT, pegarlo en el registro civil, para saber si el paciente está vivo o fallecido, uno a uno. Pero en tecnología eso lo podemos hacer en una sola consulta, en un segundo. Es simplemente ir y preguntarle al registro civil, todas estas personas, dame el estado vivo o fallecido. Un segundo, nada más. Y es una integración que el Ministerio de Salud la disponibiliza. Entonces, yo de verdad, y de verdad que es muy, muy simple. Entonces, ahí una invitación a decir, si eso es un dolor para ustedes, si hoy día efectivamente tienen que tomar un root de un archivo Excel, pegarlo en el registro civil y obtener una respuesta, por favor los invito a que después de esto en el café ojalá podamos conversar. Porque hay otra manera de hacerlo, hay otra manera de poder ayudarlo. Y después de eso, siguen desafíos. No estoy diciendo que ese es el único problema. Después tenemos otros. Pero bueno, resolvimos uno y ya ganaron entonces al menos 1 hora, 2 horas. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando? Y esa es la invitación de hoy.
¿Qué es lo que hemos hecho también? Un sistema para la gestión de camas. Ustedes saben, otro recurso escaso, las camas. Hay pocas camas, tenemos las camas ocupadas, los pacientes están esperando las camas, pero resulta que una misma intervención en un centro de salud puede tener una hospitalización de 1.3 días y en otro de 8 días. Está bien, los pacientes tienen distintos estados de salud, tienen distintas edades, pero si todo eso lo seguimos acotando, seguimos teniendo una diferencia muy grande. ¿Y por qué? Porque estamos esperando un examen, porque estamos esperando el alta, porque estamos esperando otras cosas que muchas veces son solo gestión. Y la gestión no es que no la quieran hacer, es que no tienen la información que eso es lo que se puede hacer. Entonces lo que hicimos con un sistema de gestión de cama fue visibilizar la situación, generar alertas. Cuando teníamos un paciente con días de estada superior al promedio, superior al diagnóstico, a un paciente promedio con el mismo diagnóstico, una alerta. Quizás totalmente justificado, y por supuesto el paciente se tiene que quedar, pero hay otros casos que era simplemente hacer una gestión, nada más. Y de esa manera logramos, este sistema sí ya les puedo contar el impacto, porque es el sistema que está en producción, en el Hospital de Copiapó, en el Hospital de La Serena, en el Hospital de Coquimbo. Es un sistema que ya lleva varios años de uso, al menos en el Hospital de Copiapó hasta alrededor del 2019 en uso. Se ha ido ampliando, partimos por camas, hoy en día ya estamos avanzando en gestión del cuidado, en gestión de enfermedades, estamos avanzando un poco en temas domiciliarios. Ha ido ampliándose, estamos tratando de sacar la cuenta en paloteos, lo que le iban poniendo al paciente. Ya, eso lo estamos incluyendo acá. Entonces, de a poco ha ido creciendo, pero en impactos concretos lo que tenemos es que hubo una disminución de días de estada de 12 días a 5 días en promedio. Por supuesto que tenemos desviación estándar, pero en promedio, lo que implica 6.8 de reducción. En tiempo de espera del paciente, entre la espera de cama, cuando se da la indicación de hospitalización, hasta que ingresa a la cama, bajamos en 40% el tiempo de espera. Y eso, no hubo nuevas camas. Lo único que hubo fue gestión. Y gestión porque entregábamos información. Gestión porque sentamos a los actores juntos. Hoy día hablaba con alguien. Una de las primeras cosas cuando llegamos a trabajar al hospital, gestora de cama o gestor de cama. De ellos era la gestión de cama. Ninguna posibilidad de poder invitar a las enfermeras de piso a trabajar, que por supuesto hacen gestión de cama, que están dentro del flujo de la gestión de cama. Y luego de eso tuvimos que invitar a las enfermeras y los enfermeros de urgencia, que también por supuesto están en el flujo y que cada una de esas acciones implica en tiempo, que finalmente es tiempo de uso del recurso, pero es tiempo de la atención del paciente. Y eso es lo que queremos hacer, justamente ese proceso, es entender que estamos todos juntos en pos de que esto mejore y que es una mejora que impacta directamente al paciente. Es la invitación de hoy y es la invitación que hicimos acá y que tuvimos buenos resultados y hoy en día se sigue usando, están contentos, se sigue avanzando. Y es un sistema que tenemos disponible, que podemos entregar. ¿Qué más estamos trabajando? Estamos trabajando también en telecuidado. ¿Para qué les voy a hablar de enfermedades crónicas? Todos sabemos el impacto que tienen en Chile, obesidad, diabetes y otras. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Al menos entregar una herramienta que nos permita diagnosticar, diagnosticar en el sentido de evaluar, de decir cómo están. Y ahí lo que hicimos fue desarrollar una herramienta que nos permite evaluar en entornos laborales inicialmente, pero abierto a distintos entornos, cómo están los trabajadores. ¿Cómo están hoy en día sus hábitos alimenticios? ¿Cómo están hoy en día su actividad física? ¿Cómo están hoy en día sus relaciones con los otros trabajadores? Y eso, ¿qué es lo que nos permite? Comprender finalmente cuál es el estado de salud de los trabajadores, que por supuesto lo aplicamos inicialmente, dada la pandemia, dada la situación de salud de los trabajadores hospitalarios. En el Hospital de la Florida terminamos el piloto la semana pasada, el viernes, y tenemos la exposición de resultados la próxima semana, el miércoles. ¿Qué es lo que nos permite esto? Evidenciar cómo están los trabajadores de salud. Y no solamente por evidenciarlo, porque la idea es poder construir en conjunto estrategias que nos permitan justamente apoyar las distintas áreas donde están con mayores dificultades. Y cómo podemos ir trabajando en conjunto. Y de ahí lo que podemos hacer es medir cómo nos va con esa intervención.
Porque cuando identificamos cuáles son las áreas que están con mayor dificultad, podemos ir haciendo una medición después y ver cómo las estrategias que vamos teniendo van impactando de manera positiva o no en alguna de esas áreas. Y por último, porque ya sé que estoy en el tiempo, me imagino, Cuidas. Otro sistema de telecuidado, telemonitoreo, pero ahora orientado a nuestras personas mayores. Cuando pensamos en Chile, el aumento de las personas, en Chile y en el mundo en general, todos saben que tenemos un aumento significativo de personas mayores y que eso va solo en aumento. No va a cambiar. Pero ¿qué pasa con nuestras personas mayores? Estamos con personas mayores que son distintas a cuando mi mamá o mis abuelas eran más jóvenes. Porque lo que ocurre es que cuando ya eran más jóvenes en general, o mi papá, lo que ocurría es que vivían juntos. Era habitual tener a la abuela viviendo en la casa o al abuelo viviendo en la casa, y entonces uno podía establecer distintas labores de cuidado. Pero hoy en día eso es cada vez menos común. Por cada 10 personas mayores, en general 1.5 vive sola, totalmente sola, y 4 aproximadamente está todo el día solo en la casa, porque vive con alguien que trabaja y que por lo tanto está todo el día afuera. ¿Qué es lo que ocurre si esa persona mayor se cae? ¿Qué es lo que pasa si se cae una persona mayor estando sola en la casa? Lo que ocurre es que puede pasar cerca de 20 horas, 30 horas hasta que alguien se dé cuenta que la persona se cayó y que no se puede mover. Porque en general uno no anda con el teléfono en el bolsillo, uno quizás sí. Las personas mayores dentro de la casa, no. Entonces cuando se caen, lo que ocurre es que están ahí 40 horas, 30 horas. Nosotros cuando empezamos a trabajar en esto fue porque una de las personas mayores que estuvo en las primeras intervenciones se había caído y había estado 40 horas en el suelo. Y ¿saben cómo logró salir de ahí? Porque un vecino se dio cuenta que no salía y empezó a gritarle, y la persona mayor estaba con una fractura de costilla y no se podía mover. Y ahí hubo que hacer todo, obviamente, una planificación de apoyo. El 75% de las caídas ocurre en el domicilio, adentro del domicilio. Ese es el 75% de las caídas de personas mayores. ¿Cómo no vamos a ser capaces de tener un ambiente que lo pueda estar monitoreando? Bueno, somos capaces, desarrollamos un ambiente que se llama Cuidas, que a partir de sensores en el ambiente, no sensores que se están portando, somos capaces de cuidar a la persona. Yo digo cuidar, ¿por qué? Porque somos capaces de tener la información en tiempo real, de analizarla y de generar alertas, por ejemplo, de caídas. Somos capaces de generar alertas de fuga de monóxido de carbono, que ustedes saben que es un riesgo existente, aumentos de temperatura, aumentos de humedad en el domicilio, pero también somos capaces, por ejemplo, de medir los eventos de micción. También somos capaces de medir la actividad de la persona mayor. Sabemos si la persona mayor se empieza a levantar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5, algo está pasando. Y el saberlo no es solo saberlo porque sí, es saberlo porque en general trabajamos integrados con los centros de salud familiar, de tal manera que esa información llegue al centro de salud familiar y pueda estar dentro de la información para la toma de decisiones clínicas del paciente. ¿Cómo lo podemos ir acompañando? Y por supuesto la información vinculada a las caídas, la información vinculada al monóxido de carbono, llega al familiar, llega dependiendo con quién trabajamos. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con algunas municipalidades, llega a la seguridad ciudadana y son ellos que pueden ir a veces a apoyar y ver cómo está esa persona mayor. El impacto, el primer impacto que nos dejó a todos, no lo teníamos planificado. Hubo una disminución del 30% de las caídas. Nosotros solo generamos una alerta de caídas, no hacemos ninguna prevención del riesgo. Pero pareciera en las intervenciones que hemos hecho que el solamente tener un dispositivo de cuidado, el tener un dispositivo que está ahí acompañando a las personas mayores, genera un efecto protector y existe una disminución de caídas. Además de eso, detectamos, por ejemplo, 2 posibles intoxicaciones de monóxido de carbono. Había un aumento de monóxido de carbono dentro del domicilio, logramos alertar y lograron ir y verificar que efectivamente había un riesgo. Si no, probablemente hubiéramos tenido una noticia bastante mala. Logramos detectar, por supuesto, caídas, logramos que los equipos de salud vayan y verifiquen el estado de salud de los pacientes, de las personas mayores cuando se caen. ¿Y esto qué costos tiene? Significativos para el paciente, porque sabemos que cuando una persona mayor se cae y pasa en el suelo largo tiempo, hay un impacto en su salud física. Sabemos que probablemente el daño en su salud física es superior y de hecho hay estudios que demuestran que es casi proporcional con el tiempo que ha estado en el suelo, o sea, que ha estado sin asistencia. Por lo tanto, sus días de hospitalización van a ser mayores en el caso de una fractura. Pero no solamente eso, en su salud mental.
Las personas mayores, el impacto que tiene, el miedo que le genera después de haber estado en el suelo sin ayuda, volver a estar solos en la casa es enorme. Y eso es lo que queremos, justamente eso es lo que queremos evitar. Queremos que las personas mayores estén seguras, estén protegidas en su casa. Este es un sistema que instalamos en Valparaíso, que instalamos en San Antonio, que instalamos en Limache y que ahora prontamente vamos a instalar en una comuna en la región metropolitana y que esperamos instalar acá, en alguna de las comunas que esté dispuesta a avanzar con pilotajes y con desafíos como este. Son sistemas no invasivos, son sistemas no intrusivos, es decir, no usamos una cámara. La primera pregunta que me hacen, pero le ponen una cámara. Por supuesto que no ponemos una cámara dentro de la casa de las personas mayores, resguardamos la privacidad y la confidencialidad de la información y todos los datos son tratados dentro de la casa y lo que sale de la casa son las alertas, de tal manera, por supuesto, de no generar ningún riesgo en cuanto a la información. Pero nos permite proteger y cuidar a nuestras personas mayores sin la necesidad de tener un cuidador tiempo completo, sobre todo personas mayores que son autovalentes. Bueno, y por último, ¿qué otras cosas podemos hacer? En general, distintas asesorías y acompañamientos en distintas áreas son las que hemos estado trabajando. Todo lo que dice relación con dispositivos, con robótica, aplicaciones móviles, con registros electrónicos, transformación digital. Estamos ahora, por ejemplo, con el Instituto Nacional del Cáncer apoyándolos en el proceso de digitalización. Revisiones técnicas de las integraciones, de los distintos atributos y aspectos de calidad de un sistema, de los procesos, que muchas veces ahí es donde tenemos grandes dolores. Y también tenemos formación, también tenemos la capacidad de generar formación ad hoc, según la necesidad, pero también, por supuesto, invitarlo a los diplomados que estamos generando y que a partir de abril del próximo año van a estar disponibles los diplomados en sistemas de información en salud, salud digital y otro tipo de formaciones, siempre en esta área que hemos estado viendo hoy. Y también, por supuesto, acompañamiento en todo lo que es el levantamiento de procesos y la gestión del cambio. Y con eso ya termino, porque en conclusión, una de las cosas que tenemos como importante es que estamos generando un conjunto de datos enormes y que si se dan cuenta cuando hablamos de la priorización que yo les mostré como 5 ítems top, los datos no aparecían, eran el siguiente. Pero yo creo que ahí es donde tenemos un gran desafío. Y no hablamos de datos por datos, hablamos de datos porque son aquellos que nos permiten tomar decisiones. No me interesa que nos transformemos en decir, oye, queremos un montón de datos. Los datos en sí mismos solos no nos sirven a nadie. Es un cementerio. Lo que nos sirve es que esos datos nos permitan tomar decisiones. Y la invitación entonces, un poco en base a los sistemas que hemos construido y en base a lo que hemos visto hoy día, es a trabajar en el uso de esa información. Por supuesto, la información tiene que tener ciertos atributos, tiene que tener ciertos estándares, pero la invitación es a que podamos trabajar en esa información. Y por último, la transformación digital yo creo que ya no es una opción, es una obligación, y por eso que hoy en día estamos acá, y la idea es poder invitarlos a trabajar en conjunto, a que nos puedan contactar, a que ojalá hoy día podamos trabajar en conjunto, avanzar en distintos desafíos. Si no son algunas de las soluciones que hemos visto, bueno, que al menos podamos ir avanzando en dónde hoy en día tienen los mayores dolores y cómo nosotros, desde lo que sabemos hacer, podemos apoyarlos y trabajar con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carla Taramasco por su exposición.